tanque cerrado contiene aire comprimido y aceite de densidad relativa de 0,90, como se muestra en la figura. Al depósito se conecta un manómetro de tubo en U con mercurio de densidad relativa 13,6, como se muestra. Para las alturas de columna H1 es igual a 36 pulgadas, H2 igual a 6 pulgadas y H3 igual a 9 pulgadas. Determinar la medida de presión en libra dividido en pulgada cuadrada del manómetro. Tenemos el siguiente desarrollo de este ejercicio con este resultado: 3,05 libras dividido en pulgada cuadrada. Entonces, para llegar a ese resultado vamos a analizar la lógica de este ejercicio y tenemos que para esto tenemos que darnos cuenta de lo primero, que es que el fluido se encuentra estático y por lo tanto sus presiones tienen que ser las mismas. Entonces, como tenemos por ejemplo el aceite y tenemos en este caso el mercurio, ya identificamos los puntos de presión que están a la misma altura y que por lo tanto son iguales para que el fluido se mantenga estático, que son estos puntos que están acá. Digamos que el P2 o el P que está de presión que está añadido aquí al 2 y el P1, ¿no es cierto?, que está correspondiente a este otro punto de presión y están a la misma altura, ¿ya? Por lo tanto, tienen que tener la misma presión, de acuerdo a la presión hidrostática, que nos dice que el peso específico del líquido por la altura, lo que es lo mismo que la densidad por la gravedad por la altura, recordando que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Esa es la relación. Pero finalmente, para verlo de una manera más clara, decimos que la presión hidrostática, que es la que tiene que ver con la altura, es igual a la presión por la gravedad por la altura. Recordemos que la presión es fuerza por área. Y esta ecuación de aquí es similar a esta que está acá, solo que tiene una explicación un poquito más amplia y una simplificación. Pero finalmente, si buscáramos esa ecuación aparte, nos daría exactamente esto que está acá, ¿ya? Bueno, como estamos viendo presiones, digamos, dentro de recipientes, utilizamos esta de acá, con fluidos estáticos. Entonces, tenemos que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Esto nace desde la presión absoluta, que es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿ya? Ahora, si vemos este tanque de aquí, nos damos cuenta que la presión manométrica es la presión contenida dentro del estanque sin tomar en cuenta la presión del aire que está por fuera de este aire. Esta presión que está por fuera es la presión atmosférica, ¿ya? Y la presión que solamente está por dentro es la presión manométrica. Entonces, cuando metemos aquí un manómetro, lo que está haciendo este manómetro, que en este caso es como una especie de reloj aquí, está midiendo la presión solamente que está contenida dentro del recipiente, sin tomar en cuenta la presión atmosférica. Entonces, nosotros tenemos que la presión absoluta es tanto la presión de acá afuera como la presión de acá adentro, ¿ya? Y la presión manométrica, si nosotros despejamos esta ecuación, nos da esto que está acá. La presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. O sea, la presión manométrica es la diferencia de lo que está adentro menos, perdón, sí, lo que está adentro menos lo que está afuera. Entonces, y esa es la razón por la cual la presión manométrica es lo que está aquí adentro del cilindro.
Entonces, en base a esta ecuación, nosotros vamos a realizar el ejercicio y en base al hecho de saber que el fluido es estático, vamos a desarrollar las ecuaciones. En este caso, si tenemos que P1 es igual a P2, ya, partimos armando la presión en 1, que en el caso de lo que está aquí. Entonces tenemos que la presión en 1, la presión 1, ¿a qué es igual? La presión 1 es igual a, si nosotros tomamos la presión que está aquí, nos damos cuenta que es igual a todo esto que está por este lado izquierdo. ¿Ya? Finalmente es igual también a lo que está acá, pero vamos a armarla de acuerdo a al lugar en el que están posicionadas. Entonces sería simplemente la altura H1, no, perdón, la densidad del aceite, no, la presión que hace el aire sobre el aceite, que es presión del aire, ¿ya? Sobre el aceite. ¿Cuál es la presión del aceite? La presión del aceite, podemos utilizar esto que está acá, ya que tenemos esos valores son conocidos, entonces sería más la densidad del aceite. ¿Y por qué más? A medida que vamos hacia abajo, hacia acá, va aumentando la presión. Por lo tanto, vamos a sumar la diferencia de las alturas, que es lo que está acá. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aumenta la presión a medida que disminuimos? Porque si nosotros bajamos desde este punto hacia acá, hacia abajo, va aumentando la presión porque el peso del aceite se va volviendo mayor. Al haber una columna de aceite mayor encima del punto que está bajando acá, la presión se va aumentando a medida que hay más y más y más peso de aceite por encima del punto que está bajando. Entonces la presión va aumentando a medida que uno va disminuyendo. Es lo mismo que sucede cuando uno va nadando, y si uno se va sumergiendo cada vez más debajo del agua, la presión comienza a aumentar. eh, la presión arterial aumenta, se tapan los oídos también. Entonces la presión aumenta a medida que uno va disminuyendo sobre o debajo de un líquido. Entonces tenemos la presión es la presión del aire más la densidad del aceite, ¿ya? Por, nos guiamos por acá porque aquí estamos calculando la presión del aceite, pero tenemos que la presión del aceite es esto que está acá. Entonces, la densidad del aceite por la gravedad, ¿no es cierto? Y por la altura. Y la altura hasta este punto nos damos cuenta que es el H1 y el H2. Entonces eso es lo que consideramos acá. Entonces sería simplemente sumar H1 más H2. ¿Ya? Tenemos el P1. Ahora vamos con el P2. P2 es igual a la presión atmosférica. ¿Por qué la presión atmosférica? En el caso del cilindro no consideramos la presión atmosférica porque el cilindro está cerrado. Pero en el caso del P2, que está en la parte del mercurio, en el tubo NU, que es esta zona que está acá, en esta zona de acá se fija que dice abierto. Eso quiere decir que la presión atmosférica está afectando a esta zona que está abierta acá. ¿Ya? Entonces por eso se considera en la ecuación. Luego vamos a ver la incidencia que tiene esta presión en los resultados de la ecuación. Entonces sería simplemente el P2 igual a la presión atmosférica que está afectando esta presión que está acá, la que está ahí, más la, la densidad del mercurio, que la tenemos, bueno, sería simplemente densidad del mercurio, vamos a ponerle aquí, densidad de mercurio, por la gravedad, por la altura H3, que está acá, por H3, ¿ya? Ahora, como sabemos que P1 es igual a P2, vamos a simplemente igualar estas ecuaciones y a despejar lo que haya que despejar. Entonces, tenemos esta ecuación acá, tenemos esta ecuación acá, vamos a hacer la igualación. ¿Ya?
Y aquí simplemente hacemos el despeje. Vamos a dejar la presión del aire sola. Y aquí vamos a ver una doble interpretación. Mira, si dejamos la presión del aire sola, quiere decir que vamos a pasar todo lo que está acá. No. De hecho, ahí, para que sea más rápido. Bien. Entonces, aquí nosotros ya podemos decir que tenemos la presión manométrica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lo que nos interesa calcular es la presión que está dentro del cilindro y que está puesta justo sobre donde el aire está haciendo presión. Pero recordemos que el aire está siendo presionado también por toda esta presión que está acá. Y tenemos el manómetro justo puesto acá. Entonces esto nos estaría indicando la presión manométrica. Como la presión manométrica no considera en sí la presión atmosférica, ya que de hecho es una resta donde se le está restando esta presión atmosférica. Esta presión atmosférica que está acá se convertiría en cero. ¿Ya? Pero también esta presión de aire se podría convertir en una presión absoluta al nosotros decir que esto de acá corresponde a la presión manométrica. Y podríamos pasar esta presión atmosférica hacia el lado izquierdo y nos quedaría como la presión del aire menos la presión atmosférica es igual a esto que está acá, que sería la presión manométrica. Y en este caso la presión del aire me quedaría como la presión absoluta. Recordemos que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y la presión absoluta es el conjunto de todo, o sea, es la suma de la presión manométrica con la presión atmosférica. Entonces, depende de la lógica de cómo lo veamos esto y la manipulación que nosotros hagamos en la ecuación. Vamos a tener como los conceptos van a tomar formas distintas, pero finalmente apuntan hacia una misma dirección. Si nosotros lo dejamos esto así y tenemos que simplemente como esto de acá vendría siendo la presión manométrica, que es la presión que viene aquí, ¿cierto? Entonces, para verlo de manera simplificada, simplemente lo voy a dejar como presión manométrica. O de hecho, mejor lo voy a dejar así, porque todavía la ecuación queda como más por hacerse. Pero, o sea, falta más que calculo porque hay que hacer los reemplazos aquí de estos números que están acá. Entonces, aquí tenemos que la densidad del mercurio a nosotros nos están dando la densidad relativa, ¿ya? ¿Qué es la densidad relativa? La densidad relativa es la densidad de un líquido, por ejemplo, en este caso, la densidad de un fluido, relativa al agua, que generalmente con lo que se compara las densidades de un fluido cualquiera, se compara con el agua. Entonces, el agua, como lo utilizamos como un punto de referencia, nosotros estamos diciendo que si la densidad del fluido es mayor, eh, o sea, si esta densidad que se nota de la siguiente forma, con la letra ρ, es mayor a 1, que decimos que, por ejemplo, está acá, el mercurio es 13.6 veces mayor en cuanto a densidad con respecto al agua. Y si esto fuera menor a 1, de hecho es menor, decidimos que, por ejemplo, cierta densidad es de 0,8 o de 0,6 menor a 1, decimos que es 0,6 veces menor en cuanto a su densidad con respecto al agua. Entonces, y de hecho es por eso es que la densidad relativa no tiene unidades, porque se cancelan. Al tener una división, tenemos que un elemento dividido en el mismo elemento es 1, por lo tanto ahí existe esa cancelación de unidades. Entonces ahora, como tenemos que la densidad relativa, por ejemplo, vamos a partir con el mercurio, que está aquí, tenemos que la densidad relativa es 13,6.
tenemos que esto es igual a la densidad del mercurio dividido la densidad del agua. La densidad del agua en el sistema inglés, nos vamos a una tablita que puede estar en cualquier libro de fluido o la podemos buscar en Google o donde sea. Tenemos que la densidad del agua es aquí, 1.94 slug por pie cúbico. O dividido en pie cúbico, me gusta mejor decir dividido en pie cúbico para ser más exacto en cuanto a los términos. Entonces me dice 1.94 slug dividido en pie cúbico. Entonces, 1,94 slug dividido en pie cúbico. ¿Ya? Ahora simplemente realizamos el despeje y tenemos que la densidad del mercurio es igual al 13,6 por el 1.94 slug pie cúbico. ¿Ya? Una vez teniendo esto, vamos a reemplazar aquí en la fórmula. Vamos a, de hecho voy a anotar esto que está acá. Lo voy a anotar aquí abajo. No, me voy guiando acá abajo. Entonces tengo que acá sería la densidad del mercurio, que es lo que está aquí, por la gravedad. La gravedad en el sistema inglés la buscamos aquí. Gravedad de la Tierra en el sistema inglés. Me dice que es 32.174 pies por segundo cuadrado por 32,174 pies partido en segundo cuadrado por la altura H3, que es la que está acá. Y H3 tenemos que tener un valor de 9 pulgadas. Ya, como estamos trabajando con pies, vamos a dejar todo en pies. Y de hecho acá me equivoqué. Esto tenía que ir acá. Ya. Entonces vamos a borrar esto que está aquí. O sea, bueno, ya sabemos que esto pasa multiplicando acá y de ahí nace la densidad del mercurio, así que voy a borrar esto que está aquí para ver más de cerca las ecuaciones. Entonces ahora tengo el H3, ahora me falta continuar con esto de acá. ¿Ya? Hacemos exactamente lo mismo. Entonces tenemos que la densidad del aceite me da acá la densidad relativa es 0.90, 0.9, 0,9 es igual a la densidad del aceite con respecto al agua, 1,94 SLU. Entonces acá simplemente pasamos este multiplicándose acá y esto me va a quedar como 1,94 SLU partido en pie cúbico. Vamos a pasar esto que está acá, ahí. Okay. 1.94 SLU por pie cúbico por el 0,9 por la gravedad, que la gravedad es 32,174 pie partido en segundo cuadrado por esto que está aquí, por las alturas, por la suma de las alturas. Ahora, me faltó acá poner el H3, que el H3 era el que iba a transformar a
pulgadas. Entonces me dice que el H3 tiene un valor igual a 9 pulgadas. Entonces sería, si tengo que un pie es igual a 9, 12 pulgadas, entonces tengo acá que 9 pulgadas es igual a 9 partido en 12 pies. Entonces, o sea, 9 partido en 12 pulgadas igual a 0.75 pies o 0,75 pies. Entonces acá tengo por 0,75 pies. Bien. Ahora voy a anotar esto más pequeño aquí y aquí va un menos, que corresponde a este menos de acá. Ya. Y acá voy a hacer la misma conversión. Voy a sumar el H1 más el H2, que H1 es 36, H2 es 6 pulgadas, y lo podemos ver representado en esta zona de acá. 36 más 6 serían 42. 42 acá en serían 42. 42 dividido en 12. Eso va a dar 3.5. 3.5. Entonces sería 3,5 pies. Lo cual lo voy a reemplazar acá. Eso se me acabó el espacio aquí. Así que vamos a achicar un poco más esto. Y por 3,5 pies. Perfecto. Ya. Entonces aquí simplemente nosotros realizamos la multiplicación. Y para esto nosotros tenemos que entender una cosa de la diferencia entre las libras masa y las libras fuerza. ¿Ya? La libra masa simplemente nos indica la masa de algo, que en el sistema internacional sería gramos. Y la libra fuerza en el sistema internacional sería newton, que simplemente nos indica una fuerza. Ya, habitualmente en el sistema inglés se denota la libra fuerza simplemente como una libra. Así, LB, simplemente. Entonces, nosotros cuando decimos que el peso de algo se mide en newton, ¿de dónde nace esto? Esto nace de que el peso es igual a una fuerza, que es igual a la masa, por la gravedad. Tengo que la masa, que se mide en kilogramos, por la gravedad, que es metro sobre segundo cuadrado, esto es igual a un newton. ¿Ya? En el sistema inglés ocurre algo similar, donde decimos que lo que está pasando acá, por ejemplo, esta zona de aquí, con esta de aquí, tenemos una multiplicación de unidades, porque esto se está multiplicando, ¿cierto? Se está multiplicando con este y se está multiplicando con este. No solamente los números se están multiplicando, también se están multiplicando las unidades. ¿Por qué es importante poner las unidades en las ecuaciones? Porque si nosotros vemos que algo raro está pasando con las unidades, es porque estamos considerando algo extraño o no estamos considerando algo que es necesario considerar en la ecuación. Entonces la reducción de las unidades no está coincidiendo y algo raro está pasando. Entonces por eso siempre es bueno poner las unidades al lado de los números. Entonces tenemos acá un slug, que el slug representa unidades de masa, y de hecho un slug es igual a 32, no recuerdo si es 174, pero es algo así, libra masa, ¿ya? Entonces simplemente el log equivale a masa. En este caso estamos hablando de densidades, y las densidades se representan como cuánta masa cabe en una unidad volumétrica, y el pie cúbico es unidad de volumen. Entonces aquí
Pero bueno, a lo que voy a llegar es que esto de aquí es igual a esto que está acá en el sistema internacional. Entonces, slug partido en pie cúbico por em, pie partido en segundo cuadrado. Voy a olvidarme de este pie cúbico por un momento. Y esto de acá, el slug por el pie partido en segundo cuadrado, es igual al kilo por metro partido en segundo cuadrado. Y esto de acá me va a quedar igual a una libra fuerza, que es igual a una libra, como se nota principalmente en los libros que tratan sobre esta materia. Entonces, aquí tenemos la simplificación de unidades. Entonces aquí, al simplificar simplemente el slug, ¿cierto? Partido en el pie cúbico por el pie partido en segundo cuadrado, simplemente me va a quedar como libre fuerza partido en pie cúbico. Porque esto se va a juntar con esto en libre fuerza. Entonces, una vez teniendo todo esto claro, ahora lo que hacemos es simplemente realizar la operación. Entonces aquí sería 13.6 por 1.94 por 32.174 por el punto 75. Ok. Todo esto menos 1.94 por 0.9 por 32.174 por el 3.5. Y esto me va a quedar igual a 440, que es lo que vemos en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces aquí esto me quedaría como 440,043 libre fuerza partido en pie cúbico. ¿Ya? Perdón. Partido en pie cuadrado. Porque cuando juntamos esta de acá, el slug por el pie cúbico, por esta de acá, ¿ya? Esto me va a quedar como libre fuerza partido en el pie cúbico, pero acá tenemos un pie también. Entonces me quedaría como por el pie, se me va a ir este de acá, me va a quedar cuadrado. Entonces esto me va a quedar como libre fuerza partido en el pie cuadrado. Entonces, como estamos hablando de presión, esto de acá corresponde a la presión manométrica. Las presiones son fuerza sobre área y por lo tanto tenemos una fuerza sobre un área que se mide en metros cuadrados, ¿ya? O en pie cuadrado, como está en este caso de acá. Entonces, ahora que tenemos esto de aquí, nos dice el ejercicio acá abajito, dice determinar la medida de presión en libra pulgada cuadrada. Y nosotros la tenemos en pie cuadrado. Entonces aquí es muy sencillo, simplemente tenemos que pasar este pie a pulgada. ¿Y cómo hacemos esto? Con la misma conversión que hice anteriormente. Entonces sería un pie equivale a 12 pulgadas. ¿Ya? Y un pie cuadrado, ¿a cuántas pulgadas cuadradas equivale? Simplemente le vamos a ambos lados al cuadrado y tenemos que un pie cuadrado, o simplemente pie cuadrado, con el 1 aquí puesto sin ponerlo. Entonces aquí sería 12 por 12, 144 pulgadas cuadradas. ¿Ya? 12 al cuadrado, 144. Ya. Entonces acá nosotros vamos a reemplazar esto de aquí por pulgada cuadrada. Y esta expresión que me queda como 144 pulgada cuadrada, como tenemos una fracción,
tenemos que dividir todo por 144. Entonces simplemente aquí me quedaría como 144. ¿Ya? Entonces ahora nosotros vamos a sacar esto de acá. Y esto de aquí me queda como 440, 0,43 dividido en 144. Y esto me va a quedar como 3,055. ¿Ya? Pero como íbamos a llegar al resultado que teníamos originalmente en la guía, lo aproximamos a este valor. Y aquí nos da el valor 3,05 libras dividido en pulgada cuadrada. Y de hecho, aquí tenemos un desarrollo similar con unos pasos distintos, pero finalmente es con la lógica igual. ¿Ya? De hecho aquí sí, es lo mismo y llegamos al mismo resultado.